Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En las ciudades, sobre todo en Quito, Guayaquil, Cuenca, que son las ciudades que están en una mejor situación frente a otras ciudades del país, se está viviendo una realidad muy distinta que no permite comprender la realidad de muchos ecuatorianos que actualmente está viviendo y que se evidencia en esa fractura que ha mencionado tanto el doctor Montaño como el doctor Galán y también la doctora Muñoz. Sí, en realidad yo diría que hay fracturas en plural. Una es esta campo-ciudad, la otra es una fractura en la misma ciudad. Si uno se fija, hubo muchas manifestaciones y explosiones de descontento en la misma ciudad de Quito, norte, sur y en varios barrios. Entonces no es solamente que de afuera vinieron a manifestar en Quito, más bien ciudadanos, quiteños, quiteñas, manifestaron su descontento también en la ciudad de Quito. Eso se puede constatar viendo quiénes eran los participantes. Entonces hay esa fractura dentro de la misma ciudad, hay una fractura social y hay una fractura, yo diría, racial. Una de las lecciones que nos deja esto es que hemos sido más racistas de lo que nos creíamos. Bueno, muchos creen que en estos últimos días se ha puesto en evidencia el tema del clasismo, del racismo, de la homofobia, del machismo, etcétera. Todo eso se ha puesto en evidencia durante estos días de convulsión social. Se ha puesto en evidencia porque ya existía. Es como la punta del iceberg que ha emergido cuando debajo de eso hay toda una serie, como ya decían, de fracturas, de taras sociales con las cuales hemos convivido desde la fundación de la República. Yo sostengo que el Ecuador nació como un país mal hecho, mal construido, y hemos arrastrado esos defectos de construcción nacional y no hemos tenido hasta ahora un proyecto verdaderamente republicano. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Seguiremos más adelante profundizando este tema, pero como usted decía, Fernando, en su anterior intervención, el país nació mal hecho, mal pensado, mal estructurado a nivel social. No hay una cohesión como país. ¿Cómo superar ese problema y esa deficiencia, esa realidad que le estamos evidenciando ahora? Hoy debe haber muchas soluciones. El problema es que las soluciones dependen del análisis y del diagnóstico que se haga, y esos diagnósticos dependen fundamentalmente de posturas ideológicas. Entonces, para mí hay dos tipos de aproximaciones. Unos que reconocen claramente que tienen un punto de partida ideológico, dicen, bueno, yo soy de izquierda, de derecha, de centro, y hay otros que dicen, no tengo ideología, bueno, esos que dicen que no tienen ideología también tienen la ideología. Entonces, hay que reconocer primero el punto de partida desde el cual uno mira la realidad. Hay que reconocer, nosotros como académicos, ¿no? Rectores, tenemos un punto de vista que no es único, ni es el mejor, ni es el peor, pero es único. El momento en que alguien se considere como el solucionador de todos los problemas, ya ha partido mal. Entonces, el primer punto del diálogo consiste en reconocer dónde está uno sentado o dónde uno está parado, y luego cuál es, con eso digo no solamente su profesión, sino su pertenencia de clase, porque eso determina mucho las soluciones que da. Y dos, reconocer que el punto de vista del otro o la posición del otro también es válida. Y tercer elemento es tratar de igualar las oportunidades que tienen unos y otros para hablar. Porque no podemos decir que el profesor universitario o el rector universitario está en igualdad de condiciones que el campesino. Claro. ¿No? Hay que igualar las condiciones para que pueda haber un diálogo sincero. Muy bien, gracias, Fernando. Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Uno de los temas también complicados que está enfrentando el país, no de ahora, no de los últimos 15 años, sino desde una buena parte de nuestra historia, es la inequidad que actualmente existe. Seguramente el tema de la inequidad también está generando esta inconformidad y esta convulsión social que se ha hecho evidente durante estos últimos días. ¿Cómo superar esa inequidad? ¿Cómo lograr que finalmente el país supere esas diferencias que existen entre la ciudad, el campo, estas diferencias que incluso se viven dentro de la misma ciudad, entre el centro, el sur y el norte? ¿Cómo lograr superar esos problemas de inequidad? Como decíamos hace un rato, eso es una pregunta de examen aquí que nos ha puesto a todos nosotros. Yo creo que es inequidad, fracturas, con una vuelta de tuerca más, dan conflictos. El conflicto es natural a la convivencia humana, a la convivencia democrática. El problema no es que haya conflictos. El problema es que no hemos sabido gestionar los conflictos en los últimos tiempos. Ha habido como dos propuestas para gestionar los conflictos. La propuesta tecnocrática, ya lo decía Gabriel, la propuesta tecnocrática que cree que con una
hoja Excel, se solucionan los conflictos, y luego la propuesta violenta que ha surgido ahora, pero que ha surgido en otros momentos. Yo creo que frente a esas dos falsas soluciones de los conflictos, tenemos la propuesta política en el buen sentido, no como lo decía César, una política que no hace nada, sino una propuesta política en el sentido de una búsqueda de traducción de las demandas sociales y los conflictos en políticas públicas. Es eso lo que ha faltado, y yo lo digo sin ningún empacho. Eso nos ha faltado en estas semanas, nos ha faltado casi diría yo a lo largo de las últimas décadas, desde la constitución del país, una propuesta que haga que las demandas sociales se transformen en políticas públicas en beneficio de todos. Fernando Ponce, el doctor Galán decía, la fractura está ahí, está presente. Hemos vivido estos días tan difíciles de violencia, de desmanes, de protestas, y luego de ello, después de todo lo vivido, finalmente los ecuatorianos seguimos bajo esta lógica de racismo, de clasismo, de homofobia, de división de clases, de regionalismo incluso en ciertos momentos. Parece que no aprendemos de estos momentos críticos que hemos vivido. Es necesario, quiero insistir en esto, es necesario que vivamos algo más complejo para que finalmente cambiemos como país. No sé si sea necesario, no vamos a esperar otro paro para aprender más, pero para poder cambiar. Sí, vamos aprendiendo de los golpes, vamos aprendiendo de los golpes. Yo quisiera decir, justo en la línea de lo práctico, hay un profesor mío que decía, nada hay más práctico que una buena teoría. Yo voy por el lado de tres términos que tenemos que tener bien claros: paz, igualdad y libertades. La paz, hasta ahora, por el momento, se ha entendido como la ausencia de conflicto. Y eso es un primer nivel. Está bien, la paz es no conflicto, pero hay una paz mucho más duradera que se fundamenta en la justicia. Si uno quiere la paz, debe luchar por la justicia. Entonces, entender la paz en un sentido profundo, hondo, no solamente como la ausencia de conflicto. Uno. Dos, la igualdad. La igualdad no es la igualdad, creo yo, que nos hace bien, no nos hace bien la igualdad como punto de llegada, sino la igualdad en los puntos de partida. O sea, igualdad de oportunidades, que no necesariamente da igualdad en los resultados. Y tres, las libertades, que es algo muy esencial a la democracia. Hay que entender que las libertades no son nada si no hay condiciones para ejercer las libertades. Entonces, las constituciones del país han proclamado libertades, libertades para todos, pero han sido libertades teóricas. Si no hay, además de las libertades proclamadas, condiciones para que todos puedan ejercer las libertades, eso es lo mismo que nada. Muy bien, gracias Fernando por su participación. Fernando Ponce, cerramos. Yo tengo tres conclusiones. La primera es que esta semana difícil, conflictiva, no es el auténtico problema. Es más bien un síntoma de un problema más grande. Es un síntoma del malestar ecuatoriano. La segunda es que la paz que todos anhelamos es una paz fundamentada, basada en la justicia. Es la única paz que vale la pena. De acuerdo. Y la tercera conclusión es que necesitamos, como ya se ha dicho, un proyecto común, un proyecto país, que yo llamo un proyecto republicano en el sentido etimológico de la palabra, la cosa de todos, que a todos nos interesa, que eso es lo único que puede construir una casa común. Muy bien, muchas gracias, Fernando Ponce.